Buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de un tema del cual he recibido a través del consultorio virtual de mi página web muchas preguntas, opiniones y sugerencias. Me refiero al tema padres e hijos y la cuestión de las adicciones. Juan Carlos Mancilla es mi nombre, soy de Córdoba, Argentina, y estoy hablando otro miércoles más de todos los que venimos haciendo. Ya lo iniciamos hará casi un mes con la intención de contribuir a una mayor reflexión sobre el fenómeno de las adicciones en una charla dirigida centralmente a usuarios de drogas y a sus familias, ¿no? Esta es una charla dirigida a esa población especialmente y no tanto a otros técnicos o profesionales. Agradezco el auspicio de esta charla, tanto del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, también de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la Fundación en Adicciones de República Dominicana, del Gobierno de Nicaragua. Es decir, hay mucha gente, muchas instituciones que a lo largo de esta presentación se han manifestado interesados en divulgarla, y muchas gracias por eso. Entremos entonces en el tema, como digo, ya para conocer algo acerca de adicciones, familias y sobreprotección. En primer lugar, quiero que vean este dibujito que elegí poner en la placa, que si ustedes googlean Hércules o Ulises van a encontrarlo, porque generalmente grafica este tipo de héroe, semidios, que transmite una sensación de autonomía, poder, logro, autoridad. La elegí como una, en alguna medida, metáfora, obviamente muy exagerada, para ilustrar la imagen que generalmente el adicto a drogas, el abusador de drogas, quiere dar o se esfuerza en dar de sí mismo. Allí he puesto algunas de las características. Por ejemplo, autosuficiencia, independencia, autonomía, adultez. Autosuficiencia en el sentido de que el consumidor de drogas tiende a ser visto o a definirse o a presentarse ante los demás, bueno, como alguien que puede solo, lo ha logrado, es su propia elección, él lo decide, ¿no? En alguna medida se presenta y le gusta proyectar la imagen de autosuficiencia. Otro aspecto de su imagen que le encanta al abusador de drogas presentar es que soy una persona independiente. Esto lo estoy decidiendo yo. Y no necesito de nadie para tomar una decisión de este tipo ni para sostener el estilo de vida que yo llevo adelante, ¿no? Se manifiesta básicamente como una persona independiente. De nuevo esta frase, puedo solo. Autónomo. Es decir, no dependo de nadie. No hay otro que me tiene que dar la regla, que me tiene que decir cuál es la norma. Yo soy autónomo, tengo mi propio camino de decisión y exijo que se me respete. Y por lo tanto, transmito también la idea, o me gusta transmitir la idea de que soy un adulto. Por más que de adolescente o en una juventud temprana haya comenzado con el abuso de sustancias, bueno, soy adulto. Ya quiero decidir por sí mismo. Déjenme de jorobar con esto de que otro tiene que decidir por mí, ¿no? Y ahí aparece la imagen del consumidor. Fíjense que el consumidor de drogas es una persona también que hace mucho énfasis en su estética, tratando de comunicar a través de su estética corporal estas características que acabo de decir. Sin embargo, encontramos una contracara a esto que estoy mencionando. Y es lo que dice el estudio de las adicciones sobre el perfil de los adictos y las familias de las cuales provienen. ¿Qué dicen las investigaciones acerca de esto que acabo de mencionar? Antes de entrar específicamente en eso, este es un libro clásico de los terapeutas familiares en adicciones, Terapia familiar del abuso y adicción a las drogas, de Stanton y Todd. También colaboró con ellos un investigador argentino que se llamaba
Minuchin, Salvador Minuchin, un entrerriano, un médico entrerriano, que estudió en la Universidad de Córdoba, y que básicamente se preguntaron si esta imagen que los adictos transmitían de sí mismos era compatible con la realidad que se veía en su vida familiar. Y empezaron a entrevistar, década del 70, una serie de familias, sobre todo en los Estados Unidos, con el objetivo de establecer si había correlación entre esa independencia que manifestaba el consumidor de droga y la familia de la cual teóricamente se había independizado, ¿no? Y en algunos capítulos de este libro mencionan algunas frases que nos muestran que no es así. Que la persona que tiene el problema del consumo de drogas, si bien se esfuerza por dar una imagen de autonomía, en el fondo sigue siendo una persona en dependencia de la vida familiar. Que la familia no lo ha visto como alguien que creció, se desarrolló y logró autonomía, sino que por el contrario parece no haber crecido y sigue enredado en la dinámica familiar por más que tenga 25, 30, 40 o más años. Algunos teóricos mencionan a esto como el síndrome de Peter Pan. ¿Se acuerdan de Peter Pan? Este personaje de la literatura que tenía una característica: no crecía, siempre se mantenía pequeño, ¿no? No crecía. Algunas frases de Stanton y Todd, y década del 70 estoy hablando, ya hace muchos años. Sin embargo, este es un libro clásico y ha sido alguna investigación validada por investigaciones que se dan hasta la actualidad, donde esto mismo que voy a comentar ahora, en regla general, obvio que hay excepciones, en regla general se mantiene. Existen abundantes pruebas de que a pesar de sus alardes de independencia, la mayoría de los adictos mantienen estrechos lazos familiares. Fíjense qué cosa interesante. Y esa frase me gusta: alardes de independencia. Es decir, estaban estudiando una población que justamente se esforzaba en actuar un personaje de independencia, hacían alarde de eso, pero cuando los investigadores exploraban sus vidas familiares, lo que se encontraba era otra cosa. Se encontraba que había un lazo, una unión mucho más intensa de lo que se creía. Y ojo, no era un lazo o una unión que dejaba contenta a la familia, porque tenía que ver con muchos incidentes desagradables para la familia también, pero que hacía que la familia se sienta esforzada, obligada a intervenir. ¿A qué me refiero? Había un problema con la policía, la familia tenía que venir a sacarlo del encierro. Había un problema legal con la persona que consumía drogas, se había metido en deudas o había cometido algún delito menor y tenían que poner plata para ayudarlo. La familia era llamada o estaba pendiente y estaba ahí. Había un problema emocional en quien consumía sustancias, entró en un desequilibrio, una crisis, la familia estaba ahí para ayudarlo, ¿no? O alguien de la familia o una parte de la familia. A lo que voy es que esa idea de que la persona había logrado autonomía no se condecía con lo que en realidad pasaba, sino que había justamente una búsqueda continua, es decir, ¿cómo estará? Hay que ayudarlo, tenemos que estar ahí. Segunda frase que elegí del libro: su frecuencia de contacto con la familia de origen tiende a ser mucho más elevada que la existente entre no consumidores de droga. Es decir, lo que el texto dice, ¿no? Acá justo está el texto de Stanton y Todd. Lo que el texto dice, lo que la investigación dice, es que, caramba, estos muchachos, estas muchachas tenían más llamadas telefónicas con sus familias que aquellos que no consumen drogas, más visitas a la familia que aquellos que no consumen drogas. Tenían a lo mejor 40, 50 años, 30 años, pero sin embargo la frecuencia de contacto era
de manera más permanente. Y no era un contacto para venir a saludar, mamá, te extraño, vení, te traje un regalo, te vengo a visitar, te quiero, hijo, voy a tu casa. No, no. Tenían que ver con contactos determinados por la urgencia y urgencias como configuradas en torno a todos los desarreglos que los problemas de drogas traen en la vida de una persona. ¿Con qué se contrapone esto que estoy diciendo? Esto de una vida aparentemente dependiente, pero en el fondo muy independiente. Aparentemente autónoma, pero en realidad muy a expensas de lo que el otro me puede decir o el otro me puede sobre todo dar. Bueno, en lo que entra en contradicción es justamente con uno de los objetivos centrales en cualquier educación o función social de la familia. Si tendríamos que elegir una de las funciones sociales de las familias primarias, bueno, la lista sin duda que sería larga, pero en esa lista, entre los primeros lugares, si no es el primero, estaría desarrollar autonomía. Lo que llaman los técnicos que se lleve con éxito el proceso de individuación, que la persona pueda ser un individuo autónomo, autosuficiente, que ya no dependa para su supervivencia de aquella familia que en un comienzo obviamente como que fue vital. Casi está, fíjense, en los orígenes de nuestra cultura judeo-cristiana, está en los anales, que uno puede encontrar en frases bíblicas, en cómo eso ha impactado en su cultura, ¿no? Se lee en el libro del Génesis. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero fíjense, para poder conformar una nueva familia, unirse el hombre con la mujer, debía dejar a su madre y a su padre. Pero para dejar a su madre y a su padre, en alguna medida, está el presupuesto de que tenía que tener la capacidad, la habilidad, el desarrollo, la posibilidad, el crecimiento suficiente para poder hacerlo. No es que se llevaba la familia con ellos, porque eso sucede cuando no hay independencia, cuando no hay autonomía, cuando no hay crecimiento personal. No es que se llevaba la familia con ellos, sino que podía separarse de la familia. Y aquí estamos hablando de personas que no pueden separarse de su familia de manera positiva. Y siempre se separan de una manera negativa, lo cual hace que quede un lazo ahí de vínculo y siempre ese lazo entre por el lado del malestar y de lo negativo. El objetivo de la crianza tiene que ver con lo que la foto de esta placa muestra, ¿no? Es decir, salir de la pecera, salir con éxito de la pecera, salir a otra pecera, porque si salgo de esa pecera como lo que vemos ahí, obviamente me voy a morir de asfixia, pero de lo que se trata es salir a otra pecera, mudarme a un lugar donde en alguna medida luego pueda volver a mi lugar de origen, pero pueda desarrollar mi propio mundo. Y hay personas que no lo logran. A mí me gusta cuando trabajo con familias en el consultorio, en terapia familiar, ahora obviamente a través de todo lo que permite la terapia a través de la web, de las videollamadas, lo que uno dice muchas veces como metáfora es, miren, me parece que ustedes como familia son una pista para despegar de un avión que es larguísima y que el avión carretea, pero nunca despega. Porque está muy pesado, porque no logró la velocidad suficiente, porque le falla un motor, lo que sea. Pero se la pasan carreteando. Los hijos se la pasan carreteando, como esperando despegar un día, pero nunca despegan. Siempre están allí a expensas de lo que la familia puede hacer para justamente sostenerlos en ese lugar. Y uno dice, oh, pero qué bueno, porque una familia unida, están todos juntos mucho tiempo. Sí, pero parece que eso va en contra de nuestra naturaleza de desarrollar autonomía, que nuestra felicidad también tiene que ver, en nuestra cultura por lo menos, cuando desarrollamos esa capacidad de construir nuestra propia independencia. Esto ha llevado a que muchos autores empiecen a preguntarse ¿qué ha pasado antes en estas historias familiares
para que se dé esta realidad donde la independencia aparece como algo tan difícil, como algo, digamos, imposible de lograr en alguno de sus individuos, sus integrantes, generalmente un hijo o una hija, ¿no? En el año 1969, ahí lo ven, un psicólogo infantil, Haim Ginott, escuchó a un chico, a un adolescente que estaba en terapia con él, y él dijo algo así como: ay, mi mamá siempre está detrás mío, parece un helicóptero que me está sobrevolando todo el día. Y dijo esa frase, y ahí a Ginott le quedó grabado, y en alguna medida propuso y se terminó imponiendo con mucha fuerza en el campo de la psicología familiar, sobre todo infantil, la idea de los padres y las madres helicóptero. Fíjense el dibujito, si no es fantástico, lo que básicamente transmite, ¿no? Muchos padres que son padres y madres helicóptero, o sea, se la pasan sobrevolando desde temprana edad y van creciendo los hijos, pero ellos ahí monitoreándolo todo, estando encima de su propio hijo, no dejándolo en ningún momento en una soledad necesaria que le permita básicamente desarrollar sus propias habilidades. Siempre están ahí, omnipresentes, como si fuesen pequeños dioses. Ahora, no es que hagan esto estos padres porque tengan una intención perversa para sus hijos, no, nada de eso. Lo aman, igual que todos los padres, o la mayoría de los padres, aman a sus hijos. Pero sienten la necesidad, se sienten mal si no se sobreinvolucran con ellos. Creen que así los ayudan mejor. Los padres y madres helicópteros. Y hay otra metáfora que surgió ya no en los Estados Unidos, sino que surgió en Europa, la que tenemos aquí arriba. Aquí, por lo menos en mi provincia, no estamos acostumbrados a la nieve, pero que se denominan los padres quitanieves. Muchos países europeos, muchos psicólogos de aquella zona lo utilizan como metáfora para decir más o menos lo mismo, con otros agregados que tiene esta metáfora. Los padres quitanieve, ¿qué son? En alguna medida no son los padres que ayudan a que su hijo se abra camino, sino que son padres que abren ellos continuamente el camino a sus hijos, que es dos cosas distintas. Una cosa es hacer que nuestro hijo esté capacitado para abrirse camino, y otra cosa es ir nosotros por delante abriéndole el camino a ellos todo el tiempo. Los padres quitanieves son esos, como la ilustración lo grafica muy bien. El hijo va caminando por una calle sin ningún tipo de obstáculo, ¿pero por qué? Porque los padres pasaron antes a quitar esos obstáculos, quitaron la nieve del camino. Padres quitanieves o padres helicópteros, ¿no? Son dos metáforas muy ilustrativas para definir aquello que hace a un tipo de educación parental que de lo que se trata es tener que evitar. Son grandes errores que los padres y las madres cometen cuando justamente están en la crianza. Y veamos ¿por qué? Y me voy a yo, en alguna medida, correr de esta placa. Porque en estos padres aparece una subjetividad, es decir, una mirada hacia adentro por parte de ellos, que los hace pararse en determinadas creencias, determinadas frases, determinados conceptos que rigen sus acciones. Y aquí yo puse muchos al azar, muchos de los cuales he encontrado y he escuchado en propias escenas con padres en situación de terapia. Empecemos por la primera. La gente me lo maltrata. Son padres y madres que hasta hablan así, en un posesivo, como si los hijos estuviesen siendo parte de su cuerpo, ¿no? En vez de me pica la cabeza, me duele el codo, no, me lo maltratan. La gente me lo maltrata.
¿no? Es decir, la idea de que el hijo es una posesión y que yo debo, en alguna medida, defender a esa posesión. Es una parte mía que tengo que cuidar, como recién decía, cuido una parte de mi cuerpo. Si él está bien, yo estoy bien. Caramba, qué frase, eso es una mochila enorme para la vida de cualquier hijo. Si él está bien, yo estoy bien. Como que el hijo no puede estar mal, porque al estar mal, obviamente, va a tener la culpa de un malestar mío. ¿Sí? Es decir, esa frase que en alguna medida deja a la luz que hay un cordón umbilical emocional que todavía no se ha cortado. Tengo que solucionar su problema. A diferencia de tiene que solucionar el problema y yo veo cómo lo puedo ayudar, respaldar. No, tengo que solucionárselo yo. Estos padres, quitanieve o helicóptero, son padres que en alguna medida siempre están atentos al problema que tiene el hijo y su manera de mostrar que lo aman es intervenir en ese problema para solucionarlo ellos. Es mi deber, se lo toma como una función primordial en la tarea de padres. Me siento mal si no estoy ahí siempre. Son padres que van desarrollando como mucha culpa cuando están alejados de sus hijos y sienten como que no pueden independizarse ellos de sus hijos. Es como que esa sensación que quizá todo papá, todo mamá sintió cuando tuvieron que dejar a su hijo en el jardín, y su hijo, el jardín de infantes, ¿no? Y su hijo lloraba cuando esos primeros días de clase se daban y uno se iba con toda la carga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esa misma situación se da cuando entra en el primario, cuando entra en el secundario, cuando tiene un problema con la novia, cuando continuamente ha crecido, cuando tiene un problema en el negocio, cuando ha crecido y yo continuamente siento que tengo que estar ahí como si fuese mi responsabilidad? Y ahí estamos hablando, obviamente, y ya nos estamos dando cuenta, de situaciones que los padres tienen que tratar para sí mismos, más que ser problema de los hijos. Nadie lo hará mejor que yo. Padres omnipotentes. Sin mí, él, ella no puede. O sea, tengo que estar ahí solucionándolo todo. Debo darle yo las oportunidades. Y no es que entonces las oportunidades tienen que ser encontradas por el hijo en esta exploración del mundo, que obviamente es beneficioso y va desarrollando habilidades en la persona, sino que debo ya darle yo las oportunidades. Es que siempre sus parejas son malas personas, una típica, ¿no? Porque generalmente son padres que interceden, se interponen, intervienen, aunque digan que no, lo terminan haciendo en la construcción de la vida emocional y sentimental de sus hijos e hijas. Tengo que evitar que sufra, como que si el sufrimiento del otro sea responsabilidad mía, o como si el sufrimiento no sea una virtud que a veces nos toca vivir justamente para poder aprender de él y crecer. Padres que no dejan sufrir a sus hijos, les quitan esa oportunidad. Yo ya lo viví y aprendí. Es decir, entonces soy el que te puede dar los consejos. Y no dejar que los hijos e hijas vivan experiencias que pueden resultar también traumáticas en un aspecto, pero que ayudan a crecer. Para eso soy su padre. Para eso soy su madre. Entenderlo como misión en la vida a todo lo que estamos diciendo. ¿Y cómo no va a reaccionar así estos padres que justifican todo, ¿no? Como que en alguna medida sienten que conocen más que nadie a sus hijos, pero que ya a medida que van creciendo, cualquier reacción, aunque necesite ser reprochada y cambiada, termina siendo justificada por estos papás y mamás. Debo darle lo que me pide, porque si no me siento culpable, me siento mal, me siento que lo estoy abandonando, siento que no me va a querer más. Lo que pasa es que es muy sensible. Es decir, esta cosa así como de sobreprotección emocional, y como es tan sensible, no dejemos que sufra nada. No lo protejamos siempre como en una coraza. Si yo no lo hago él o ella se enoja, ¿no? Es decir, padres que no están dispuestos a soportar una reacción de enojo por parte de su hijo porque uno no le dio lo que esperaba. Que se sienten manipulados justamente, son manipulados por el enojo del otro. Y a veces se le echa la culpa al hijo de esto, pero en el fondo es que yo no me estoy sobreponiendo a eso y poniéndome firme. Decir, bueno, estás enojado, pero la vida debe seguir. Él me lo exige. De nuevo, respondiendo, padres que responden continuamente como un deber a la exigencia del otro. Si no estoy ahí, no sale de esa. Padres salvadores,
padres Jesucristo, padres que en alguna medida tienen que estar continuamente presentes, porque si no los hijos son una especie de incapacitados emocionales, incapacitados sociales. Hoy me llamó por teléfono solo una vez, ¿no? Padres exigentes, del continuo contacto, esos padres helicópteros que hacen que el otro continuamente esté mirando el cielo a ver si yo estoy ahí. Uno se pone contento, me está viendo que lo estoy acompañando. Es que tiene muy mala suerte en la vida, de nuevo, padres que continuamente ponen las responsabilidades en un tercero o en otras circunstancias, pero a lo mejor no en el hijo, y los hijos por lo tanto no desarrollan la responsabilidad que tienen que desarrollar. Pobrecito, una frase muy típica, pobrecita, lo tengo que salvar de esta. Es decir, padres que ven a sus hijos como si fuesen minusválidos, como si los llevaran casi en una silla de ruedas. ¿Cuál es la consecuencia de esto que estamos mencionando? ¿Qué le pasa psicológicamente a un niño, a un adolescente, a un joven y a alguien que termina siendo un adulto? Porque todos nosotros los adultos cargamos en nuestra psiquis nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud de manera condensada. Nuestra historia está aquí con nosotros. Nadie se puede desentender de su propia historia. Entonces, este tipo de crianza y este tipo de creencias que los padres tenemos y que al tener actuamos en la crianza con nuestros hijos, ¿qué consecuencias van a traer en ellos? Y mencionemos aquí solo algunas. Baja tolerancia a la frustración. Una tolerancia bajísima a la frustración, porque claro, si siempre me lo consiguió mi papá y mamá superpoderosos, me consiguieron las cosas, y cuando quise algo, lo tuve, y cuando necesité esforzarme por algo, ellos se esforzaron más que yo para que yo lo tenga, me frustré pocas veces. Me salvaron de la frustración. Entonces, cuando alguien crece con esa protección de la frustración, desarrolla una tolerancia muy baja. Cuando venga una frustración de la cual mis padres no puedan liberarme, me va a aplastar, me va a pisar. No me he permitido, porque el contexto familiar no me ha permitido desarrollar herramientas para las situaciones donde me vi desalentado y frustrado. Por lo tanto, una baja autoestima también, porque una cosa se relaciona con la otra. Mi autoestima, ¿qué es la autoestima? La autoestima tiene que ver con lo que me quiero yo, cómo me considero a mí mismo. Y si yo obviamente me considero a mí mismo como una persona inútil, que no puede, incapaz, obviamente voy a actuar de esa manera y voy a perder la posibilidad de afrontar con éxito los desafíos que me propone la vida. La autoestima se crea, se desarrolla cuando uno empieza a sentirse capaz de los desafíos que la cotidianidad le imponen. Pero si los desafíos de la cosa cotidiana fueron en alguna medida superados por nuestros padres, por esos padres quitanieves que avanzaban y me sacaban los obstáculos, me voy a encontrar frente a obstáculos que me van a derribar muy fácilmente y mi autoestima, por lo tanto, no va a poder crecer, ¿no? Y ese es como un círculo vicioso. También son hijos sobreexigentes con los padres. Y los padres se dan cuenta y se quejan de yo, ya mirá la edad que tengo, mirá los años que tengo y mi hijo me está exigiendo cosas todavía. Y bueno, lo que pasa es que son consecuencias también de la manera de la crianza. Porque los hijos, aún de grandes, sobreexigen a sus padres como si el tiempo no hubiese pasado. Cuando hay una crianza de este tipo de sobreprotección, es como que el tiempo se detiene en una adolescencia perpetua, ¿no? Entonces, cuando el padre llegó a la vejez, en alguna medida, subjetivamente, para este hijo, para esta hija, aparece como el padre con las mismas capacidades de cuando tenía 40 años, 50 años, 35 años. Y se le sigue exigiendo. Sobreexigencia con los padres. Otra consecuencia, que son hijos
minimizadores del riesgo. Porque claro, si fueron protegidos ante todo riesgo, fueron cuidados de todo peligro, cuando se encuentran con un peligro, no lo van a saber dimensionar. No han desarrollado la capacidad de anticiparse al riesgo o al peligro y a dimensionarlo, porque siempre fueron protegidos de eso, ¿no? Entonces los minimizan. Y es un problema minimizar los riesgos, porque las consecuencias van a suceder igual, o van a suceder peor en aquel que los minimiza, porque obviamente se va a exponer más. Son hijos también narcisistas. ¿Qué significa narcisistas? Que en alguna medida están continuamente atentos más que nada a sí mismos. Les cuesta desarrollar empatía, es decir, una mirada de ponerse en el lugar del otro, sino que están siempre ellos puestos en su propio lugar y cuidándose a sí mismos, porque han sido educados también así. Como han sido educados que ellos están siempre en primer lugar, que son lo primero y que todos tienen que sacrificarse por ellos, de niñito así, de adolescente así, de joven así, ¿qué vamos a esperar de un adulto? ¿Qué vamos a esperar de un joven? También ese narcisismo, atenderse solamente a sí mismos. Y también impulsivos, porque son personas que no saben esperar, porque siempre alguien les solucionó un problema y no tuvieron que operar ellos la solución, que a veces para hacerlo se necesita paciencia, tiempo, y a veces no sale del todo bien, ¿no es cierto? Entonces aparece la impulsividad, como diciendo, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, me interesa tenerlo ahora. Ahora bien, estas características que pusimos aquí, baja tolerancia a la frustración, bajo autoestima, sobreexigentes con los padres, minimizadores del riesgo, narcisistas impulsivos, la pusimos, fíjense, bajo el título Consecuencias en los hijos. Ahora, yo podría cambiar ese título y poner ahí característica de los que son adictos a las sustancias, adictos a drogas. Y la lista sería la misma, ¿saben? Es decir, las características de los usuarios de drogas son muy similares a las características que estamos viendo aquí abajo. O sea, coinciden, encajan, se complementan. Y ahí entonces entendemos que reside el peligro, la dificultad que trae aparejada la sobreprotección. No es entonces la sobreprotección un tema menor. Y si bien, como dije al principio, no es la causa de que se desarrollen adicciones, sí crea condiciones para que las adicciones aparezcan con mayor facilidad. Por último, estrategias. ¿Cuáles serían los antídotos a esto que estamos diciendo? ¿Qué sería la contracara de la sobreprotección? ¿Cómo sería no ser un papá helicóptero o una mamá quitanieves? ¿Cuáles serían la estrategia que hay que seguir para que la crianza sea exitosa y se pueda lograr autonomía? Y aquí he puesto básicamente algunas de la larga lista que se puede dar. La primera, dejarlos afrontar los riesgos propios de su edad. Es decir, no es lanzarlos a los riesgos como si fuesen ya adultos, no. El riesgo que puede afrontar un nene de 3 años no es el mismo que puede afrontar un niño de 15 años. Pero yo tengo que saber medir, y ahí aparece el arte de la paternidad y la maternidad, con qué riesgo se puede enfrentar mi hijo, y en alguna medida cuando ese riesgo está presente, si veo que él lo puede solucionar, yo voy a tratar de mirar cómo lo soluciona. O lo sumo, esperar que me pida alguna ayuda y alentarlo que lo solucione él. O si le ayuda a solucionar, le ayudo y lo soluciono con él, ¿no? Y no ser como ese papá, esa mamá que va corriendo, a lo mejor va su hijito con el parque, se cae, se tropieza, y ahí aparece ya alguien corriendo a máxima velocidad para levantarlo, y cuando lo levantamos del pasto, a lo mejor donde se cayó, el nene nos mira cara de asustado y se larga a llorar. Se larga a llorar porque básicamente está recibiendo el mensaje de que está en un gran riesgo y que yo lo voy a solucionar, y no que está pasando una situación con la que se tiene que enfrentar
y que tiene que solucionar él. Y así, como pasa eso en un niñito que se cae en el pasto, en la niñez, podemos buscar ejemplos en la adolescencia y también en la juventud y también en la adultez. Aprender a retirarnos a tiempo. Los padres tenemos que saber retirarnos a tiempo. Tenemos que saber no estar ahí. Tenemos que entender que la partida de nuestros hijos tiene sentido, les hace bien, y que en alguna medida uno tiene que dejarlos ir. Y hago una pregunta casi metafórica, pero para seguir con el ejemplo. ¿Qué habrá sentido la mamá de Cristóbal Colón cuando lo vio partir a Cristobalito del puerto de Palos? Imagínense esa mamá. ¿Cómo habrá sido la noche anterior de esa mamá? Se habrá encerrado en su habitación y Cristobalito se me va. ¿Y se me va? ¿A dónde se me va? Al fin del mundo. Se va a caer del mapa el pibe. ¿Cómo habrá estado esa mamá? Y Cristóbal Colón yéndose. Gracias a Dios, o no, qué sé yo, según la lectura que uno tenga, no fue una mamá sobreprotectora. Si no, lo hubiese encerrado en la habitación la noche anterior. ¿No es cierto? Es decir, lo tomo como una metáfora quizá graciosa, pero todos tenemos un Cristóbal Colón en la familia que tenemos que dejar ir en algún momento, ¿no? De eso se trata, saber despedir, saber retirarnos a tiempo. Ser empáticos y no invasivos. Ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, pero no ponernos como si fuésemos el otro, no hacer el papel del otro, ¿no? Es decir, tratar de ver qué es lo que está sintiendo, pero no sentirnos que somos el otro y tenemos que solucionarlo, no invasivos. Cuarto, entender el sufrimiento como una oportunidad. Tiene que ver con lo que decíamos del punto 1, ¿no? El sufrimiento, la situación desagradable, es una oportunidad para el crecimiento. No es algo que tenemos que hacer que desaparezca como por arte de magia, porque esa es nuestra función de padre o madre, ¿no? Es algo que tenemos que entender que ahí reside una oportunidad. Expresar nuestros propios límites como padres. Muchas veces se habla de que los padres tenemos que poner límite y ponérselos al otro. Pero ¿por qué no pensamos también esta otra parte? Nosotros mismos tenemos que ponernos límites también. Es decir, no tengo que avanzar de aquí. Esto ya es un problema de él o de ella. Estimular la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es dar respuesta a algo. Si yo tengo un problema, tengo que darle respuesta a algo. Ahora, si el que siempre da respuesta es otro, estamos en problemas. Estamos haciéndole trampa a la vida. Imagínense un concurso de preguntas y respuestas donde uno tiene que, se hace una pregunta, la persona que está participando da una respuesta, pero por aquí, por una cucarachita en la oreja, eso que dicen que son por donde me hablan, me están soplando lo que tengo que decir, ¿no? Bueno, eso es una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces los padres funcionan así, como soplando continuamente, como haciendo lo que el otro tiene que hacer, resolviendo lo que el otro tiene que hacer. Debemos dejar que se desarrolle el sentimiento de responsabilidad. Quizá las adicciones puedan ser definidas también como una conducta definitivamente en su máxima potencia de irresponsabilidad, ¿no? Irresponsabilidad ante el trabajo, ante el estudio, ante los afectos, y solamente me interesa el momento del placer. Revisar nuestra propia historia y creencias. No pensar que nuestro hijo es así porque me salió mal. No salieron de un repollo, nacieron de una cultura, una microcultura, que es la familia en la cual han crecido y que yo como papá y mamá he contribuido a formar. Entonces tengo que revisar también mi historia y cómo fue mi vida infantil. Hay muchos padres que tratan de reparar lo que no tuvieron en su infancia a través de darle todo a sus hijos. Como no tuvieron nada ellos, quieren darle todo. Y a lo mejor lo que están haciendo es dar la misma moneda pero dada vuelta. Ojo con eso. Y las creencias, esa placa de creencias, ¿no? De cosas que nos decimos a nosotros mismos que presenté recién, es como importante. O sea, ¿qué hemos vivido y qué hemos construido como creencia? Y replanteárnosla. Y por último, generar autonomía. Ahí vamos a conocer
si nuestra función como padres o madres han sido útiles, efectivas y hemos podido generar personas con capacidad de desarrollar felicidad. Porque no hay nada más gratificante que en algún momento de la vida sentir que somos autónomos. Y ser autónomo no significa ser un solitario, significa puedo conmigo mismo, puedo con mi proyecto y me sigo vinculando, pero ya de una manera adulta, con mi familia de origen. Eso ha sido la charla de hoy. Ojalá haya sido útil. Y bien, ataquemos entonces dentro de nuestra propia conducta, si somos padres o madres, el tema de la sobreprotección y ayudemos a que la autonomía sea la que en alguna medida prime, ¿no?, en la vida de quienes queremos. Muchas gracias, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Pueden enviarme a mi página web www.juancarlosmansilla.com cualquier comentario o sugerencia de temas vinculados a esto de las adicciones, o pueden dejarlos también aquí en YouTube o en mi Facebook cualquier recomendación. Muchas gracias.